En primera instancia, agradecer a la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay por permitirnos organizar y participar en estas primeras jornadas de gastrogeriatría. Lo que vamos a abordar ahora es cómo tomar decisiones en el adulto mayor, en esta población que, como ya de alguna manera fue dicho, tiene un crecimiento exponencial y global a nivel mundial. Este crecimiento se ve a expensas sobre todo de los mayores de 85 años, que es lo que llamamos hoy por hoy viejos muy viejos. ¿Qué pasa en el Uruguay? El último censo que tenemos del 2011 habla que tenemos una población total que supera los 3 millones, el 7% es menor a 5 años y el 19% es mayor a 60 años y los mayores de 65 años son un 14%. Esto hace que la relación o el índice de envejecimiento, ¿no?, que de alguna manera es la relación entre la cantidad de adultos mayores y cantidad de niños y jóvenes, sigue aumentando, como se ve en la evolución de los diferentes censos, que si partimos del censo de 1963, que había un 7% de adultos mayores, acá en la barra violeta, fue creciendo paulatinamente hasta duplicarse en el 2011. Y lo contrario pasan con los niños, que en el 1963 era una población grande y fue disminuyendo. Esta tasa de inversión del índice de envejecimiento va a tener connotaciones sobre todo sociosanitarias. A esa transición epidemiológica se le acompaña una transición epidemiológica. ¿Qué queremos decir con esto? Que antes, en la era preantibiótica, las enfermedades en los adultos mayores eran sobre todo enfermedades infecciosas. Con el advenimiento de la antibioticoterapia se pudieron controlar estas enfermedades infecciosas y hoy estamos enfrente de muchos adultos mayores, como vimos, con muchas enfermedades crónicas. Dentro de esas enfermedades crónicas, como ya se dijo, hay una gran prevalencia de enfermedades digestivas. Entonces, lo que sí sabemos es que esta población que crece y que va a seguir creciendo y que son los que más consultan y reconsultan, es una población muy heterogénea, ¿no? Entonces, nos preguntamos si la edad es un factor a tener en cuenta para tomar decisiones en el adulto mayor. Lo que hoy por hoy sabemos, justamente por la heterogeneidad que hablábamos, que la edad, si bien es un elemento importante, es totalmente insuficiente para evaluar, cuantificar o definir las necesidades del adulto mayor, más aún teniendo en cuenta que el envejecimiento es un proceso totalmente individualizado, no todos envejecen igual y justamente después de los 65 es cuanto más se diferencian. Y que la edad cronológica en sí no predice los cambios fisiológicos, o sea, hay una correlación entre la edad cronológica y la biológica. Ay, no sé qué dice. Bien. Entonces, no nos quedemos con la edad sola porque seguramente la edad nos lleve al fracaso, ¿no?, y para la toma de decisiones en el momento y el lugar oportuno. Entonces, la otra pregunta que nos hacemos, si no es la edad la que tenemos que tener en cuenta para tomar decisiones en el adulto mayor, ¿es la clínica, o sea, son las enfermedades que presenta el adulto mayor? Recordemos que el adulto mayor lo que realmente asocia enfermedades, o sea, la comorbilidad que definimos como la asociación de 2 o más enfermedades concomitantes pero que no están interrelacionadas entre sí, es un hecho habitual en el adulto mayor. Tal es así que hay varios datos epidemiológicos que determinan en definitiva que la comorbilidad es parte del adulto mayor, lo que aumenta la complejidad en el tratamiento de ellos, ¿verdad? Esta comorbilidad aumenta a medida que pasan los años, tanto en número como en gravedad. Lo que sí sabemos es que el paciente que tiene una comorbilidad hoy tiene un riesgo de un 40% del siguiente año a tener una nueva enfermedad. Y a su vez, las 2/3 partes de los pacientes que tienen comorbilidad consumen el 96% de los gastos sanitarios. En los mayores de 65 años, globalmente, podemos decir que más del 50% tienen 2 o más enfermedades, o sea, tienen comorbilidad. Pero como dijimos, a medida que aumenta la edad, aumenta esta comorbilidad, hasta tal punto que después se hizo otros estudios de acuerdo al número de enfermedades y se vio que el 24% de los mayores de 65 años tienen 4 o más enfermedades y esto aumenta en los mayores de 85 años, ¿no?
¿Qué hacemos con esta comorbilidad? ¿Para qué es útil? En algún momento se realizaban estudios teniendo en cuenta las diferentes enfermedades y cómo cuantificarlas para ver la carga de la enfermedad, o sea, cuánto pesan estas enfermedades. Ahí que surgen índices de comorbilidad, como el índice de Charlson, que como vemos acá incluye enfermedades digestivas, como el lúpulo gastrodenal y la hepatopatía crónica, leve o moderada. Estos datos en realidad daban un número que determinaban el riesgo de mortalidad a largo plazo. Como el índice de Charlson tenía en cuenta solo la enfermedad, pero no le daba los niveles de severidad, surgen otros índices como el CIRS, que a cada enfermedad por órgano le daba un puntaje de acuerdo a la severidad, que también lo único que nos evaluaba era el riesgo potencial de mortalidad. Entonces, estos índices en realidad se vieron que no son tan útiles en el adulto mayor porque más que la mortalidad no es un desencadenante de los más importantes a tener en este grupo etario, porque recordemos que la mortalidad en el 85% de los casos se da en los adultos mayores. Esta comorbilidad, la asociación de comorbilidad, lleva aparejado la asociación de fármacos y muchas veces de muchos fármacos, que es lo que nosotros denominamos polifarmacia. La polifarmacia, hoy por hoy, si bien hay diferentes datos, la OMS la define como la asociación o el uso de 3 o más fármacos en el individuo, ¿no? ¿Qué sabemos de los fármacos en el adulto mayor? Que son los grandes, los que más usan fármacos, usan 3 veces más fármacos que los jóvenes. El 90%, por no decir casi todos los adultos mayores, toman al menos una medicación. El promedio es de 4 fármacos por paciente y estos fármacos aumentan la interacción droga-droga, sobre todo los que utilizan el citocromo P450. ¿Qué sabemos hoy por hoy de la drogoterapia en el adulto mayor o de los fármacos en el adulto mayor? Los fármacos pueden absorberse más lentos, pero se absorben, no hay alteración en eso. Permanecen más tiempo en el organismo si son liposolubles, aumenta su concentración si está deshidratado, aumenta su actividad si existe hipoalbuminemia, se eliminan menos, aumentan la interacción farmacológica y las enfermedades agudas interactúan o intervienen de forma negativa tanto la farmacocinética como la farmacodinamia. De la farmacodinamia podemos decir que es lo que hoy por hoy está menos estudiado en el adulto mayor, no así de la farmacocinética. Es por eso que sí surgen normas de prescripción en los pacientes ancianos, que yo no le voy a leer toda, pero el concepto que uno quiere transmitir es que en los adultos mayores siempre hay que empezar los fármacos a dosis bajas y aumentos lentamente progresivos, rechequear a ese fármaco y rechequearlo por lo menos cada 3 meses. Por eso, dentro de las guías de prescripción, la geriatría, los geriatras contamos con criterios para decir cuáles son los fármacos adecuados y cuáles son los fármacos inadecuados. Ahí surgen 2 guías, una es la de Start-Stop, que me parece que es la más práctica porque el Stop nos dice detener y el Start avanzar. Son criterios organizados por sistemas fisiológicos muy fáciles de aplicar porque uno puede ir al sistema fisiológico que está interesado y le lleva 20 segundos, ¿no? Se puede bajar en aplicaciones, ¿verdad? También existen los criterios de Beers que se actualizaron este año, que también son guías para la prescripción. Dentro del STAR, yo traje como ejemplo nomás para resaltarles que existe el STAR del sistema gastrointestinal y también existe el STOP del sistema gastrointestinal. Un hecho importante que hay que tener en cuenta en los fármacos en los adultos mayores es que hay una variabilidad tanto interindividual, que quiere decir que no a todos los niños de 80 años el efecto de ese fármaco va a ser igual, pero a su vez hay una variabilidad intraindividual. El mismo fármaco que toma hoy quizás tiene un efecto y mañana quizás tenga otro. O sea que la variabilidad interindividual e intraindividual nos va a determinar que el fármaco que quizás toleraba bien hoy, capaz que mañana no lo tolera. ¿Cómo relacionamos entonces la comorbilidad y la polifarmacia? La presencia de enfermedades, o sea, comorbilidad, 2 o más enfermedades concomitantes sin relación entre sí, aumenta el riesgo de nuevas enfermedades. Pero a su vez, cuando yo tengo enfermedades, uso fármacos para esas enfermedades. Entonces acá empieza la interacción. Comorbilidad, polifarmacia y a su vez favorece la aparición de nuevas enfermedades. Entonces todo este mecanismo complejo de interacción de comorbilidad y polifarmacia hace
que no sea el método más adecuado para tomar decisiones en el adulto mayor, porque de alguna manera es lo habitual, pero a su vez no es el valor, la sección de mayor valor para tomar decisiones. Dentro de la evaluación biomédica, también desde la geriatría hacemos una evaluación nutricional muy importante en el adulto mayor, porque hay un índice de nutrición que aumenta de acuerdo a la ubicación del adulto mayor. Cuando decimos ubicación nos referimos si está en la comunidad, si está institucionalizado o está hospitalizado, ¿verdad? La evaluación nutricional empieza por fuera de la boca, pasando por la boca, la deglución, ¿verdad? Lo que sí sabemos hoy que si tenemos en cuenta solo la variación del peso, nos enfrentamos a signos tardíos de desnutrición, que justamente es lo que queremos evitar en este grupo etario. Y la talla es un valor muy relativo porque disminuye con los años, de ahí que el índice de masa corporal no sea totalmente adecuado, pero dado que los estudios en estos pacientes se hicieron con índice de masa corporal, lo que podemos decir es que están bien cuando tienen un índice de masa corporal entre 24 y 27 y aumenta el riesgo de mortalidad cuanto es menor de 22 o mayor de 28, y cuanto más se aleja de esto, peor. Otro aspecto importante a valorar en estos pacientes es la valoración cognoscitiva. La evaluación cognoscitiva que tiene en cuenta varias funciones de alta integración, que no solo la memoria, es la atención, el lenguaje, las praxias, las gnosias, la función ejecutiva. Todo eso se valora con un interrogatorio adecuado para hacer un diagnóstico precoz y que no nos enfrentemos a esta situación. Después que uno hace el interrogatorio de la evaluación cognitiva, uno va a aplicar test adecuados al paciente de acuerdo a su escolaridad y también en el momento en el que esté la consulta. No es lo mismo aplicar un test cognitivo en una policlínica que en un paciente hospitalizado, que en su domicilio, ¿verdad? O que en la puerta de emergencia. Son varios, quizás el más conocido y el más práctico de realizar es el test de Pfeiffer. Es un test que cuenta con 10 ítems nada más y que lo que cuenta es errores. Y más que nada lo que uno le pregunta es la ubicación temporal y espacial, por eso le pregunta qué día soy, qué fecha, qué mes, qué año, dónde estamos, cuál es su dirección, ¿no? Cuántos años tiene, y después le pregunta la fecha de nacimiento, la fecha de nacimiento para que no haga el cálculo, ¿no? De lo biográfico general, los presidentes, cómo se llamaba su madre, que es lo último que pierden, ¿no? Cuando se olvida el nombre de la madre es un deterioro severo, ¿verdad? Y después le hacemos alguna prueba de cálculo, ¿no? Que reste 20 a 3, sumamos los errores, cuanto más errores, más riesgo de deterioro cognitivo. Quiero aclarar que los test en sí no hacen diagnóstico de demencia, ¿tá? Son herramientas útiles que nos van apoyando para ver si el paciente tiene o no demencia. El test de Pfeiffer se ajusta a la escolaridad. Cuanto menos escolaridad se le saca un punto y cuanto más escolaridad se le agrega un punto. Espero que todos los aquí presentes tengan solo un error. Se lo hacemos, pues. Dentro de la evaluación mental, que dijimos está la cognitiva, también insistimos en la evaluación afectiva, que porque tiene gran repercusión no solo en lo cognitivo, sino todo lo que vimos en la comorbilidad, en la polifarmacia, ¿verdad? Hay preguntas sencillas que se puede hacer de si está triste o está con anedonia. La anedonia es la incapacidad que tiene de disfrutar lo que habitualmente hacía, ¿verdad? Son dos preguntas sencillas que nos pueden orientar, llevar al diagnóstico de depresión. Si utilizamos los criterios de DSM-4, ahora los DSM-5 de depresión, no vamos a lograr el diagnóstico correcto de depresión en el adulto mayor porque no están adaptados a este grupo etario. Por eso nosotros utilizamos test específicos de valoración de depresión como es el test de Savage. Pero entonces hasta ahora dijimos, una población que crece en forma exponencial, sobre todo los mayores de 85 años. La edad no es un criterio a tener en cuenta porque vamos a tomar malas decisiones, las enfermedades tampoco, la valoración mental, tanto cognitiva como afectiva, si bien es importante, no es por sí nos va a permitir tomar decisiones. Entonces le vamos ahora a sugerir ver un poquito, a ver qué es lo que vemos más allá de estos pacientes. La clave en este grupo etario es la valoración funcional. Ya desde 1959 la OMS definió que la salud en los adultos mayores se mide mejor en términos de función. O sea que si nosotros le agregamos, ¿no?, todas las áreas que vimos, quizás lo veamos diferente a este paciente. No como se ve en esta diapo, pero diferente.
Ahí surge que la composición de estos 4 elementos forman lo que llamamos valoración geriátrica integral, que es un instrumento que usamos la geriatría, pero que no es exclusivo de la geriatría, que justamente es una evaluación multidimensional en la que evalúa 4 áreas, que son la funcional, la mental con sus 2 ramas, como hablamos, la cognitiva y la afectiva, la biomédica, que nos referimos a las enfermedades, los fármacos, la nutrición, la inmunización, los síndromes geriátricos y la valoración social. Entonces, dijimos que la función es la forma de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque todas las áreas, ya sean mentales, biomédicas o sociales, confluyen en la funcionalidad. ¿Y cómo valoramos la funcionalidad? A través de las actividades de la vida diaria. Ya desde hace años hay varias revisiones sistemáticas que dicen que la valoración funcional es lo que predice los eventos, tanto negativos como positivos en el adulto mayor. Y también nos sirve para tomar decisiones, predecir pronósticos o desenlaces y establecer medidas preventivas, cuándo seguir y cuándo parar. ¿Cuáles son los dominios de la evaluación funcional? Son las actividades básicas, instrumentales y avanzadas de la vida diaria que aumentan en la complejidad de las básicas a las avanzadas, que se adquieren así y se pierden al revés. Por eso cuando pierden una avanzada, nosotros de la geriatría estamos atentos. Y también se le suma el estudio de la movilidad. Para las actividades básicas, las de autocuidado, usamos el índice de Bartel, que es una escala cuantitativa que uno no pretende que se acuerden de los números, sino si piensa de que se levanta hasta que sale de la casa, ¿qué hace? ¿No? Me levanto, me muevo, voy al baño, me desplazo y cuánto soy continente o no. Esta escala es muy importante porque nos clasifica al paciente en independiente o dependiente y esa dependencia en grados de dependencia, ¿no? Por ejemplo, de 0 a 20 tiene una dependencia total, de 20 a 40 de una dependencia severa, de 40 a 60 una dependencia moderada, de 60 a 95 leve y para que sea independiente tiene que tener un Bartel 100. Después, las instrumentales, que son un poquito más complejas que las básicas, que son las que tienen un instrumento, por eso se llaman instrumentales, y consta simplemente con 8 ítems. Si es capaz de usar el teléfono, ir de compras, hacer la comida, las tareas del hogar, lavar la ropa, usar transporte público, manejar la medicación y utilizar el dedo. Globalmente, si lo hace o no lo hace, sobre todo uno lo que evalúa si lo hacía y lo dejó de hacer y sobre todo por qué lo dejó de hacer. En este grupo etario que vivimos hoy, generalmente las tareas del hogar no eran parte de su vida rutinaria, por eso esta escala se ajusta a este grupo etario que sería 5 el puntaje y 8 para las mujeres. Esto lo define en poco activo, activo, muy activo. Las actividades avanzadas no tenemos escalas porque son diferentes en todo el mundo, pero lo que evaluamos es si hace tareas sociales o actividad física o utiliza o trabaja, por ejemplo, ¿no? Entonces, después que hacemos esta valoración funcional, vamos a decir si el paciente tiene una inmovilidad o una dependencia severa, moderada o leve o independiente, de acuerdo al índice de Bartel. Después, si uso el Lowton y Brody, voy a ver si es muy activo o no, lo que hace que si es independiente y muy activo, lo hace autoválido. O sea, yo tengo un Bartel de 100 y un Lowton y Brody de 8, ese es el autoválido. Y si el autoválido le agrega actividades avanzadas, ya pasaría a ser casi un vigoroso. Pero si nos quedamos con estos hechos nada más, quizás hay un grupo de pacientes que nos pase desapercibido, ¿verdad? Si a estos pacientes le agregamos medidas de evaluación basadas en la ejecución, podemos subclasificarlos. ¿Qué son las medidas de evaluación? Sobre todo la velocidad de la marcha. Lo que queremos transmitir es que es importante verlo caminar al paciente. Cuanto más lento va a ser menor su velocidad de la marcha. Nosotros tenemos un test que lo evaluamos en 6 metros, lo cronometramos y si es menor de 0,8 por segundo es un límite de corte negativo. Cuanto mejor la velocidad de la marcha, mejor. ¿Por qué? Porque la velocidad de la marcha es una predictora de eventos desfavorables, de caídas, de declinación funcional y de dependencia. Esto determina de alguna manera que el paciente sea un paciente frágil y que es la base de los síndromes geriátricos, que los más que entendemos por síndromes geriátricos, la inmovilidad, la inestabilidad que favorece las caídas, la incontinencia y el deterioro intelectual y dentro de ellos el estado confusional agudo. O sea, son un conjunto de enfermedades que si bien son muy prevalentes en esta edad, no son un fenómeno normal del envejecimiento. ¿Cómo entendemos los síndromes geriátricos? Nosotros estamos acostumbrados a que una enfermedad tiene etiología o patogenia conocida o desconocida. El síndrome geriátrico es la suma de varias etiologías, de varias patologías, con un solo síntoma. Por ejemplo, la caída. Por eso cuando vemos una caída, pensamos todo lo que hay atrás. Por último, decíamos, es importante hacer la evaluación social en este paciente porque a veces nos limitan la toma de decisiones terapéuticas. Es importante ver si tiene un cuidador principal, o sea, aquel que se hace cargo de los cuidados, o potencial, quién se haría
cargo de estos pacientes. Por último, nosotros después que hacemos toda esta evaluación, hacemos un análisis por problema, centrado fundamentalmente en la función, con diferentes diagnósticos, ¿verdad? Si es independiente o dependiente, de acuerdo al Bartel, si es activo o poco activo, de acuerdo al Lawton-Brody, si tiene o no actividades avanzadas, y podemos hacer diagnósticos, si tiene una declinación funcional crónica, estable o crónica agudizada, o si tiene una declinación funcional aguda, si llegó a un síndrome de inmovilidad, por ejemplo, y después hacemos los diagnósticos en las otras áreas, en lo cognitivo, si tiene o no deterioro, en lo afectivo, si tiene o no depresión, en lo médico, si tiene comorbilidad o no, se asocia a polifarmacia, la valoración nutricional, y después analizamos cada uno de los síndromes geriátricos y la valoración social. Después de esto, tipificamos al adulto mayor, porque vimos que son totalmente heterogéneos. Antes se hablaba de sano, enfermo, frágil y geriátrico, términos no muy lindos, y hoy por hoy los clasificamos de acuerdo al estado de función. Tal es así que la minoría, como van a ver, son dependientes, ¿no? Porque uno tiene el concepto que el viejo tiene dependencia, pero la mayoría son dependientes, hay un 20% de frágiles y la gran mayoría están entre el vigoroso y el prefrágil. Como vimos, la BGI está demostrado por varios estudios y revisiones sistemáticas que es muy beneficiosa. Lo que es muy larga, como vamos a ver las viñetas, que son largas las historias, intentamos hacerlo más cortitas, la idea es cómo llevarlas a la realidad. Bueno, a mí me gusta mucho este diagrama polar, que lo divide en 4 cuadrantes, y como ven acá en el... Yo lo puedo mostrar, acá. En el cuadrante superior derecho está el área funcional, en el superior izquierdo la parte de la evaluación mental, en el inferior izquierdo lo social y en el inferior derecho la parte de enfermedades. Cuanto más lleno este diagrama, mejor va a estar el adulto mayor. Pero recordemos e insistimos que el mejor predictor de salud en este grupo etario es la valoración funcional. Bueno, muchas gracias.